Como les dije, vamos a hablar con los compañeros del Consejo Nacional para la Discapacidad, el CONADIS, que hace mucho nos tenían abandonados. Pero es que ellos están muy metidos en esto del sello de premio a las buenas prácticas, RD incluye, ¿verdad? Y bueno, como estamos ya en el periodo de cierre, para que usted pueda participar en ese concurso, es como un concurso, ¿no? Como pueda participar y optar por ser reconocido por sus buenas prácticas de inclusión, pues entonces vamos a dedicarnos a hablar un poco sobre el sello RD Incluye y sobre cómo marcha eso. Antes, desde luego, recibimos a nuestra compañera Kenia de el Café Santo Domingo, que no nos deja aquí nunca, y que saben que Alicia y Daigoro pues les encanta el Café Santo Domingo. Alicia sobre todo, sabe que le gusta mucho el café, ¿verdad? Sí. Así que todos nosotros estamos contentísimos cuando vemos que llega Kenia del Café Santo Domingo. Gracias. A Ojalá. Gracias, Kenia. Y gracias a Indubán, la Industrias Banilejas, que están siempre aquí con nosotros, la familia Pereyó, grandes amigos de este canal y de este espacio. Bien, así que dese su trago, ponga el cosa ahí porque vamos a hablar ahora mismo el suelo sobre el sello RD Incluye, que es el premio a las buenas prácticas inclusivas de la República Dominicana. Cuéntanos, Alicia, ¿cómo va eso? Va bien, va bien. No sé si todas las personas que nos estén viendo lo conocen. El sello, explícanos qué es el sello. El sello es una iniciativa del CONADIS junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el cual se busca reconocer y visibilizar aquellas buenas prácticas que tienen las entidades a favor de las personas con discapacidad. ¿Qué entidades? ¿Son las entidades del sector público o del sector privado? Pueden ser del sector privado y público, pueden ser asociaciones sin fines de lucro y pueden ser organismos internacionales. Buenas prácticas. ¿Qué son las buenas prácticas? ¿Cuáles serían buenas prácticas? Las buenas prácticas son aquellas acciones que buscan reducir o eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad y promover el disfrute de sus derechos. Una buena práctica puede ser accesibilidad en una estructura, por ejemplo. Sambil aplicó en el primer año y es porque es una plaza que desde el inicio estuvo diseñada con accesibilidad. Hay parqueos accesibles, hay baños, hay sensores. Y permiten ese disfrute de derecho, permiten que la persona con discapacidad se pueda recrear, pueda acceder a sus instalaciones. Eso es una buena práctica inclusiva y queremos que se vea, que se note que hay muchas empresas, hay muchas entidades que quieren que las personas con discapacidad hagan uso de sus servicios y que pueden hacerlo. De modo que quien quiera ver lo que es una edificación de buenas prácticas, una edificación accesible, puede ir a Sambil para que lo vea. Claro que sí, valga la promoción, ¿verdad? Porque desde su inicio, como tú has dicho, fue concebida así. Exacto. Con accesibilidad para todo el mundo, para los viejos, para los cojos, para los que no, para los que sí, para los que, en fin, para todo el mundo, porque todos tenemos derechos, de eso es de lo que se trata. Y en la administración pública, ¿qué instituciones también ya han aplicado y han comenzado a tener buenas prácticas? Bueno, esta misma. Sí, cada 4 tenemos. No sé usted que se lo diga usted mismo. No, Ministerio de la Presidencia. Alicia no viene todos los días aquí, yo tengo que defender eso. Es verdad, es ¿Verdad, Alicia? Y es muy grato ver, por ejemplo, en accesibilidad están bastante bien, o sea, he caminado por todas las instalaciones y realmente me agrada, o sea, me siento como, wow, qué bueno que hay entidades que están haciendo esto. Claro, tú ves, ya Alicia nos pasó inspección. Sí, ¿verdad? Sí, es así. Y de hecho, hablando a propósito de accesibilidad, uno de los 8 ámbitos que tenemos para aplicar al sello RD Incluye 2019, pues recuerden que también tenemos el tema de las buenas prácticas en salud, tenemos buenas prácticas en producción de conocimientos, en justicia, y son 8 en sentido general, las cuales ustedes pueden
tomar en consideración dónde mejor se encuadran las buenas prácticas que ustedes tienen visualizadas. ¿Cuáles son esas las 8? Vamos a ver, sí, vamos a contarlas. Tenemos accesibilidad, ¿verdad? Es decir, las rampas, los baños habilitados para que una persona en silla de ruedas pueda entrar y desempeñarse normalmente. Una persona con discapacidad visual. Exacto. Entonces justicia, vamos a accesibilidad. Justicia. Esa me queda medio. Bueno, un ejemplo, porque eso es un tema. Un ámbito puede abarcar varias buenas prácticas. Por ejemplo, justicia, que un tribunal tenga o cuente con intérpretes de lengua de señas. Para las personas que tengan una discapacidad auditiva, pues puedan acceder a los servicios que allí se dan. Exacto. Esa es una. Tenemos salud. Salud. Tenemos producción de conocimiento, que en producción de conocimiento, pues una investigación que se realice, que pueda alimentar las informaciones que ya se tienen del sector como tal, y que puedan acrecentar y fortalecer las próximas iniciativas del CONADIS, por decir algo. En el caso de salud, ¿cuál sería, por ejemplo? Una buena práctica en salud es la que favorezca que la persona con discapacidad pueda acceder a los servicios de salud, a lo que tiene derecho, pero que usualmente por temas de accesibilidad o por temas de comunicación, las personas sordas, por ejemplo, cuando van a recibir un servicio de salud, van al médico, no hay un intérprete. Tienen que llevar a su intérprete, pero si fuera una emergencia, por ejemplo, van a emergencia, no tengo un intérprete cerca, ¿cómo me ofrecen ese servicio? Exacto. Claro. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, un hospital que tenga al menos alguno de sus empleados, sus médicos o enfermeros, que sepan lengua de señas, por ejemplo. Eso sería una buena práctica en salud. ¿Cómo va este año la participación? Porque bueno, este creo que es el tercer año. Este es el tercer año del sello. Y ya ustedes tienen más o menos un mes, más de un mes. Tenemos más de un mes. Promoviendo alrededor de 2 meses quizás. Promoviéndolo entre las instituciones privadas y públicas, ¿no? Sí. ¿Cómo va este año la participación? Bueno, no puedo mencionar las entidades, pero claro. entiendo que va bien. Hay varios organismos que tienen actividades específicas para que las personas con discapacidad disfruten de la parte cultural, de la parte recreativa, que es algo que pasa mucho y se deja de lado. O sea, la persona con discapacidad tiene derecho a salir de su casa y disfrutar de un parque, disfrutar de un concierto, disfrutar de incluso una caminata. La persona usuaria de silla de ruedas puede ir igual. Y eso es un ámbito también que se llama participación. Exacto, es el ámbito de participación. Que es otro de los ámbitos. Y continuando en ese sentido, tenemos sensibilización. Una compañía o una institución que realice, por ejemplo, talleres de terminología correcta para dirigirse a personas con discapacidad, pues entonces esa buena práctica cae en lo que es sensibilización. Un tema que es muy importante, que se desfocaliza muchas veces, es el hecho de que organismos o instituciones se nos acercan y nos preguntan que van a implementar. El sello RD Incluye no reconoce lo que se va a implementar, reconoce lo que ya se implementó y lo cual produjo o resultó en un impacto. Entonces, ese impacto es lo que se quiere ver, qué tan impactante ha sido la puesta en marcha de esa acción por la cual se está participando en el momento. Pero ustedes, por ejemplo, dan asesoramiento técnico a las empresas que quieran o a las instituciones que quieran incluirse, que quieran adaptarse. Sí, cuando te presentan esos planes, por ejemplo. Sí, eso fuera de lo que es el sello RD Incluye, sí, se les da ese acompañamiento, ese seguimiento para las que deseen, pues, adaptarse, ajustarse a lo... Están en condiciones para después certificarse. Por supuesto. Sí, es decir que durante todo el año estamos abiertos a esa parte. Eso no varía. Uno de los elementos más delicados con lo que uno lidia, ¿no? Con lo que uno brega, ha sido el lenguaje. ¿Cómo referirse a una persona que tiene algún tipo de discapacidad? Antes, pues, ya sabemos cuáles eran los términos, ¿verdad? Tullido, mongólico, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente, pues, pero es que la gente también no está preparada para lidiar con lo diferente. Para lidiar con toda la diversidad, y lo que viene manejando son prejuicios. Así es. Prejuicios que se manifiestan precisamente en el uso del lenguaje. ¿Y qué? ¿Cómo
¿qué prácticas, cómo ustedes manejan esto en los talleres, etcétera? ¿Qué es lo recomendable para la gente a la hora de referirse a una persona que tiene algún tipo de discapacidad o de especialidad? Lo que pregunta básicamente encaja en un taller o charla que nosotros impartimos llamado terminología correcta, en donde se les facilita a los participantes la manera correcta a la cual dirigirse o referirse a una persona con discapacidad. Primero, nunca perder de vista que según la Convención de la ONU, supone que fuera de lo que es tener discapacidad, primero es una persona. Por eso se le llama persona con discapacidad. No discapacitado ni nada por el estilo. Segundo, si estamos refiriéndonos a una persona que tiene una condición física que le impide realizar ciertas acciones, pues entonces nos referimos a una persona con discapacidad física. No se le dice tullido, no se le dice discapacitado nueva vez. A las personas que tienen alguna dolencia visual no se le llama no videntes, se le llama personas con discapacidad visual o ciegos, de manera correcta. A las personas con discapacidad, las personas que tienen síndrome de Down, por ejemplo, o autismo, se les conoce como personas con discapacidad intelectual o psicosocial. No locos, ni mongólicos, ni nada por el estilo. Entonces, por ahí es que más o menos se perfila la manera de llevarlo en cuanto a ese taller que les acabo de comentar. Pero ¿hasta qué punto en el caso de los que tienen autismo o tienen síndrome de Down es una discapacidad mental? Si hemos visto que algunos de ellos llegan a la universidad y algunos son extraordinariamente brillantes en la universidad y en la parte de la ciencia. Eso es algo relativo, porque va a depender de la funcionalidad que tenga la persona, en el caso de las personas con discapacidad intelectual. Porque pasan por un proceso de muchos años en donde se les enseña diversas actividades y los especialistas en el área pues miden qué tan funcionales son para ser insertados a otra actividad un poquito más compleja. Y hay personas con discapacidad. ¿Cuántas barreras tenga? Porque realmente la discapacidad, la definición de discapacidad por la ONU y por la cual nosotros nos regimos, es que la discapacidad es la interacción de una persona con una condición de salud permanente, con barreras físicas o actitudinales del entorno. Entonces, no es, o sea, por ejemplo, una persona con síndrome de Down per se no tiene que tener discapacidad, tiene una condición, pero si hay barreras físicas o actitudinales, que en el caso de síndrome de Down la mayoría son actitudinales, entonces ahí se crea la discapacidad. Si no hubiera barreras, entonces nadie tuviera discapacidad, tuviera condiciones, y cada uno fuera diverso y todo el mundo tuviera derechos iguales a todos. Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos poner en práctica aquí uno de esos talleres, que son importantísimos para sensibilizar a la gente, para enseñarle a la gente a cómo dirigirse, cómo manejarse con otras personas que iguales que nosotros, pero bueno, que no caminan igual, o que no ven igual, o que etcétera. Esa es la única diferencia. ¿Cómo hacemos? La institución lo solicita al CONADIS. Sí, lo solicita al CONADIS. Tenemos un departamento que se encarga específicamente de eso, de dar talleres de trato digno y talleres, unos que se llaman talleres de trato digno. Exacto. Ahí entonces se da terminología y se da cómo tratar a las personas con discapacidad dependiendo de la condición. Están disponibles también para el sector privado. Sí, para cualquiera que quiera solicitarlo, y totalmente gratis, porque vea. Si una compañía nos está viendo y tiene un personal y quiere darle esa capacitación en trato digno, lo llama a ustedes y sin ningún costo para ellos tiene esa charla. Sí. Y de paso, si esas compañías que se capacitan pueden reproducir el conocimiento dentro de su nuevo cuerpo de empleados que van a ingresar, pues entonces está haciendo doble, está sensibilizando, pero también está aplicando, puede ser un participante para buena práctica. Claro que sí. Nosotros estamos en un medio demasiado hostil, muy hostil para los compañeros, los hermanos, las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad. O diferencia siquiera. Sí, uno lo ve en las calles, nuestras aceras, nuestras calles no están
preparadas para que la gente pueda desarrollarse, pueda disfrutar la ciudad, pueda disfrutar las calles, pueda desplazarse. Uno lo ve, que es muy difícil. Sí. Para uno mismo que tiene sus pies y sus manos y todo, es difícil a veces no tropezar en cualquier hoyo, en cualquier piedra. ¿Cuándo nosotros vamos a conseguir que nuestros alcaldes, nuestras alcaldías, nuestros ayuntamientos entiendan? Tenemos que darle ese taller a ellos primero. ¿Verdad? Muy interesante, tú que estás realmente en fortalecimiento institucional, cuéntame, ¿cómo funciona esto del fortalecimiento institucional? ¿A qué va dirigido? Bueno, de manera básica, lo que va focalizado es a colaborar, a servir de soporte o piedra angular a las asociaciones sin fines de lucro, ASFL, para que sus operaciones avancen de manera eficiente y efectiva. Supone que la mayoría de ellas pues han venido realizando un trabajo comunitario muy empírico. Entonces la idea es pues acompañarles y demostrarles y enseñarles sobre todo cómo se pueden hacer o cómo se deben hacer las cosas bien. La idea básica es pues llevarles a un terreno en donde ellos sean capaces de operar solo y pues de la mano de CONADI. Pues al final CONADI no es nada sin sociedad civil. Estamos hablando por lo tanto de ONG, de organizaciones sí, no gubernamentales, así es, en este caso no oficiales, pero que sí se dedican a esto. Así ¿no? es. A lidiar, a ayudar, a colaborar ellos en la formación. Ellos son los que están en terreno. Entonces, como ellos están en territorio, pues son ojos de CONADI, deben ser réplicas de CONADI, y por ende la idea es llevarles de la mano. Claro. A que sean lo más parecido. Integrarlo en las políticas públicas que tienen que ver con el impacto en el tema de la discapacidad. En efecto. Exacto. ¿Cómo vamos avanzando nosotros en estas políticas públicas, Alicia? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos como país? Se ha hecho un buen trabajo, se ha hecho un gran trabajo, indudablemente. Danos un poco de luz. Se está trabajando realmente, trabajamos con los ministerios que tienen que ver con cada ámbito, con educación, con laboral, por ejemplo, pero también ahora mismo estamos desarrollando el Sistema Nacional de Valoración, Certificación y Registro de la Discapacidad, que esperamos que próximamente... Valoración, certificación y registro de la discapacidad. ¿Qué es eso? Explícanos. De valoración, certificación y registro. Eso es un sistema que va a permitir que las personas con discapacidad sean certificadas. Ese certificado le va a permitir acceder a más servicios de protección social, por ejemplo, pero también al gobierno le va a permitir tener esos datos de qué necesita el pueblo y cuáles políticas nosotros tenemos que hacer. Es como un censo, ¿verdad? Es un diagnóstico, un ¿verdad? parecido de censo, o sea, a ellos le va a dar beneficios sociales y a nosotros nos va a dar los recursos que necesitamos para hacer políticas dirigidas a cada uno de ellos. Y eso supone que la ampliación y apertura a que mucho más que un diagnóstico médico, pues la discapacidad últimamente o desde siempre se ha medido desde una perspectiva médica, no más, pues esto es la apertura a que lo veamos más amplio, pues no es solamente salud, también es un tema actitudinal y de barreras, como bien ha dicho Alicia. Se nos agota el tiempo, Alicia. Es la identificación de barreras, básicamente. Identificación de barreras, identificación de necesidades. De políticas públicas para... De necesidades, de la realidad de la persona con discapacidad. De necesidades. Sí. Okay. Se nos agotó el tiempo, como acaban de decir allá, pero dinos cómo, qué hace la gente, qué tiempo le queda para poder participar este año en el sello RD Incluye. Okay. La convocatoria está abierta hasta el 28 de hasta este mes. el 28, ya usted sabe. 28 de junio. Deben de entrar a la página web del CONADIS, ir a la parte de programas y darle a RD Incluye. Ahí deben de descargar las bases de aplicación, leer más o menos en qué ámbito corresponde su práctica, descargar el formulario, llenarlo con la práctica y luego lo puede subir ya completo a la misma página con evidencias que validen esa práctica. Si no, lo puede enviar en físico a las instalaciones del CONADIS también. Y muy importante, un formulario por cada buena práctica. No es que el formulario tú vas a colocar todas tus buenas prácticas, no. Un formulario por cada práctica y sus evidencias. Y sus evidencias, exacto. Que puede llevarse tanto en físico ¿sí? como digital.
Lo que quiere decir que usted puede ser reconocido en más de una práctica. Usted tiene accesibilidad, pero también tiene sensibilización, o justicia, o salud, participación. Bueno, tiene esta práctica del lenguaje de señas, de lo que sea. En fin, más de una práctica. Por cada práctica usted llena un formulario y puede participar en varias de estas prácticas. Así que puede ser reconocido más de una vez. Y qué bueno, ojalá el país entero esté reconocido. Ojalá el país entero esté participando en el sello por buenas prácticas, precisamente, porque esa sería la gran noticia. Sí. Sería la gran noticia es que también los ciudadanos comencemos a valorar a las diferentes instituciones en función de ese sello de calidad humana, porque se busca muchas veces el sello de calidad, pero esta calidad tal vez sea más importante, porque es una calidad humana. Así es. Claro. Gracias, Alicia Santana, gracias, Daigoro Mercedes. Tú eres de políticas institucionales, fortalecimiento de políticas institucionales del CONADI, y tú de prácticas. De políticas públicas. Políticas públicas también, ok, magnífico. Alicia y Daigoro pues nos ponen al día en cuanto a cómo va este sello RD Incluye, al cual usted puede aplicar ya, participe, denos a conocer cómo van las prácticas inclusivas, incluyentes en su institución, sea pública, sea privada. Esto no hay tutía, esto es para todo el mundo. Porque además somos todos los que estamos llamados a ser inclusivos, es verdad, a ser respetuosos de la dignidad de todos los seres humanos en nuestras instituciones públicas o privadas. Así que gracias a Daigoro Mercedes, gracias a Alicia Santana por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por estar ahí compartiendo con nosotros. No se mueva, que queda mucho aquí en el canal 4RD. No se vaya de ahí.